Nos vamos con este siguiente video que se llama la página web más peligrosa de la historia, yourunited.com. No sé qué esperar, así que vámonos. Miles de personas hicieron clic, en casa, en clase, y en cuanto lo hicieron, fue demasiado tarde. No descargaron nada, no instalaron ningún archivo, solo abrieron una página web. Y entonces empezó. Una pantalla blanca, letras negras. You are an idiot. 3 caras sonrientes mirándote. Una risa que se repetía una y otra vez, como si se estuviera riendo en tu cara. No parecía peligroso, pero cuando intentabas cerrarlo, todo explotaba. Cada clic abría más ventanas. Cada intento de cerrar el navegador era inútil. Las ventanas se multiplicaban como si el ordenador estuviera poseído. El sistema se congelaba, el ratón dejaba de responder, y lo único que se escuchaba era esa risa. La página web no era solo una broma. Era un virus que te atrapaba, te humillaba. Era una trampa pensada únicamente para burlarse de ti. Durante años circuló por internet como si fuera una especie de reto. Lo compartían por Messenger, por email, por foros. Todo el mundo hablaba de ello, todo el mundo avisaba del peligro. Pero aún así, la gente seguía cayendo. Se calcula que llegó a infectar a cientos de miles de personas en todo el mundo. Y sin embargo, nadie sabe exactamente quién lo creó, nadie sabe por qué. Una página que marcó a toda una generación, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Este es el misterio de You Are an Idiot. A principios de los 2000, Internet no se parecía en nada a lo que es hoy. No existían las redes sociales tal como las conocemos, no había wifi en la mayoría de las casas. La gente se conectaba con módems que hacían ruidos raros. Entrabas a la red con Internet Explorer 5 o 6. La mayoría de webs eran básicas, con fondos de colores chillones, texto mal alineado y botones que parecían sacados de Paint. Y aún así, todo parecía nuevo, infinito, lleno de posibilidades. Los chats de Yahoo, los foros, los blogs personales, todo era tan caótico como brillante. Todo el mundo publicaba lo que quería, sin filtros, sin normas claras. Era un terreno donde dominaba la curiosidad, pero también la ignorancia. No había filtros de contenido, no había sistemas de verificación, y los antivirus eran poco más que un icono en la esquina, nada más. Y en medio de todo eso, empezaron a aparecer los primeros virus. I Love You fue uno de los primeros en desatar el caos. Te llegaba un mensaje de alguno de tus contactos con este asunto, I love you. La gente lo abría por curiosidad, por si era un mensaje secreto, por si lo decía en serio. Y al hacerlo, el virus se activaba. Borraba archivos, se copiaba solo, y este se enviaba automáticamente a todos tus contactos. En solo unos días, millones de ordenadores cayeron. Otro virus de este tipo fue Melissa. Te llegaba un mensaje con un documento de Word adjunto, pero al abrirlo se colaba dentro del sistema y empezaba a reenviarse a los primeros 50 contactos de tu correo. No solo saturaba todo, sino que convertía a tu propio ordenador en una especie de mensajero del virus. También estaban los troyanos. Se camuflaban como cosas normales, canciones, juegos piratas, fotos. Y cuando los abrías, dabas acceso a todo. A tus archivos, a tus contraseñas, a tu cámara. El miedo era real, pero todavía no se entendía del todo. Y en medio de todo ese ruido apareció algo diferente. De verdad. Una página, un dominio, un mensaje tan simple que parecía una broma mal hecha, pero que acabó convirtiéndose en uno de los ataques más recordados de la época. No quería tu información bancaria, no quería instalarse para espiarte, ni siquiera intentaba pasar desapercibido. Solo aparecía en tu pantalla, te señalaba y se reía. Y lo peor de todo es que lo hacía sin que pudieras hacer nada para evitarlo. You Are an Idiot nació en una era donde los usuarios aún no sabían protegerse, donde nadie pensaba que una simple página web podía romperte el sistema. Fue la primera vez que mucha gente descubrió que no todo en internet era juego y diversión. Antes de que el mundo lo conociera como You Are an Idiot, este virus tenía otro nombre. Se llamaba Office. Fue la primera forma reconocida del programa, y según los registros más antiguos, apareció a principios de 2002. Pero aquí es donde las cosas se vuelven confusas, porque nadie sabe con certeza dónde apareció por primera vez. Algunos dicen que fue subido a una web que ya no existe, y cuando se intenta rastrear su rastro digital, lo único que se encuentra son contradicciones, nada está claro. Algunos usuarios de foros antiguos afirmaban que lo habían encontrado escondido en sitios para adultos, mal indexados o con nombres aleatorios. Lo único seguro es que nadie recuerda exactamente cómo llegó allí. Los pocos datos técnicos que sobreviven lo relacionan con el archivo Trojan JS/Office, una entrada documentada por algunos antivirus de la época. Pero incluso esa información es incompleta. Todo parece haber sido cubierto por una niebla imposible de despejar. Lo curioso es que la primera oleada del virus no funcionó, pasó casi desapercibida. El archivo estaba ahí, el código también. Pero faltaba una cosa: visibilidad. No fue hasta meses más tarde cuando reapareció, esta vez en un sitio diferente. Un dominio con un nombre más tentador, youdon'tknowwhoim.org. Tú no sabes quién soy. Y ahí es cuando el fenómeno toma forma. La primera prueba real del virus tal y como lo conocemos hoy. La página llevaba un script, y ese script era lo que marcaba la diferencia. Nada más entrar a la web, el archivo UR.swf se ejecutaba automáticamente. No pedía permiso, no preguntaba nada. Directamente activaba la animación. Texto blanco sobre fondo negro.
una frase en Times New Roman, "You are an idiot", y 3 caras sonrientes, casi infantiles, que no dejaban de mirarte. Pero eso no era lo peor. Lo realmente peligroso era que la página no te dejaba salir. Cada vez que intentabas cerrarla, se abría de nuevo. Cada pestaña cerrada generaba varias nuevas. El navegador empezaba a llenarse de ventanas hasta bloquear completamente el sistema. Y todo eso sin descargar absolutamente nada. Era una trampa disfrazada de broma, un virus que no se escondía, te lo decía desde el principio. You are an idiot, eres un idiota. Y si decidías entrar, lo comprobabas por ti mismo. No se infiltraba en tus archivos, no necesitaba permisos de administrador, solo aprovechaba lo más básico de tu sistema, el navegador. Y en 2004, cuando millones de personas usaban Internet Explorer sin ningún tipo de protección, ese pequeño script se convirtió en una auténtica pesadilla. Lo que hacía que esta página fuera diferente no era su diseño ni su mensaje, era su comportamiento. Entrabas en la web y no pasaban ni 2 segundos, automáticamente se cargaba el archivo flash, y con él la pantalla entera quedaba atrapada. Pero lo verdaderamente importante estaba detrás, en el código. El pequeño script activaba lo que técnicamente se conoce como bucle infinito de ventanas emergentes. Cada vez que intentabas cerrar una, el código generaba nuevas ventanas, 6 por cada clic. Cada ventana nueva rebotaba por la pantalla, y no se detenía. El volumen se subía solo, no podías bajarlo, no podías silenciarlo. Si intentabas cerrar las páginas con Alt F4, se abrían más. Control al suprimir no respondía. El sistema simplemente colapsaba. Y lo único que podías hacer era apagarlo manualmente. Cuando lo volvías a encender, no quedaba nada, no había rastros, no había archivos infectados. Tu ordenador estaba igual que antes. Solo quedaba el recuerdo, el sonido y la vergüenza. Pero, ¿cómo era posible que una simple página web pudiera colapsar un ordenador sin descargar nada, sin instalar programas, sin pedir permiso, solo por abrir una URL? La respuesta está en 2 tecnologías que en ese momento estaban empezando a transformar Internet. La primera era JavaScript, un lenguaje que hoy es básico en cualquier página, pero que en los años 2000 aún era nuevo y tremendamente flexible. Permitía ejecutar acciones directamente desde el navegador del usuario, sin revisar si mostrar ventanas de configuración. Eso incluía cosas tan simples como mover elementos en pantalla hasta crear bucles infinitos de ventanas emergentes. La segunda tecnología era Flash Player, una herramienta de animación también muy popular en esa época, que servía para hacer juegos, intros de páginas, reproductores multimedia y también animaciones como esta. You Are an Idiot usó Flash para mostrar el mensaje, la risa, las caras sonrientes y los parpadeos visuales. Todo lo que daba forma a la experiencia. Todo lo que te atrapaba a nivel visual y sonoro. Pero no fue Flash lo que te bloqueaba el ordenador, eso era cosa de JavaScript. Mientras Flash reproducía la risa, JavaScript activaba los pop-ups, una ventana tras otra, 6 por cada clic, hasta que el sistema no podía más. Este virus funcionaba especialmente bien en los ordenadores de la época. En 2002 la mayoría de los PCs tenían menos de 512 megas de RAM. Es decir, en ese momento, un ordenador medio tenía unas 8 a 16 veces menos capacidad de memoria que un teléfono móvil actual. Y la memoria es clave, es la que determina cuántas tareas puede hacer tu ordenador al mismo tiempo sin colapsar. Si abres muchas ventanas, muchas pestañas, muchos procesos, la RAM se llena. Y cuando se llena, el sistema se bloquea directamente. Esto era justo lo que el virus aprovechaba. Hoy, un ordenador puede aguantar docenas de pestañas abiertas, vídeos en segundo plano al mismo tiempo. Pero en 2002, con suerte, podías tener 2 cosas abiertas antes de que empezara a ir lento. Y por eso funcionaba. Porque en ese momento, casi nadie podía detenerlo. Internet Explorer 5 y 6 eran vulnerables por diseño, no bloqueaban ventanas emergentes y no limitaban procesos simultáneos. Así que cuando la página empezaba a multiplicarse, el procesador se saturaba, la memoria se disparaba y todo el equipo se bloqueaba en cuestión de segundos. Muchos ordenadores directamente se congelaban, otros se reiniciaban a la fuerza. Y los más antiguos simplemente no sobrevivían al ataque, sus discos duros estaban siendo borrados permanentemente y con ellos el sistema entero. A nivel técnico era un ataque muy básico, pero estaba tan bien ejecutado y en un momento tan vulnerable de Internet que su efecto era devastador. No necesitaba infectarte, no necesitaba ser descargado, solo usaba tu propio navegador en tu contra. Pero fue el 16 de abril de 2004 cuando realmente todo explota. Se crea un nuevo sitio web dedicado al virus, youareanidiot.org, un nombre directo, simple, y al mismo tiempo inolvidable. Detrás de ese dominio aparecía un nombre, Andrew Regner, un registro oficial, público, pero más allá de eso, nada. You Are an Idiot era una versión espejo de You Don't Know Who I Am. Básicamente, Andrew tomó el script y lo pegó en su propia página web. Entre 2005 y 2012, You Are an Idiot se convirtió en algo mucho más grande que una simple broma. Se transformó en un fenómeno, en un icono, y sobre todo, en una trampa. En esa época no existía YouTube, no había ni siquiera Facebook en todos los países. Pero eso no impidió que la web se convirtiera en uno de los enlaces más compartidos de todo Internet. Aparecían correos en cadena, en foros, en los primeros blogs, se enviaba por Messenger, por MySpace, en chats públicos. Era como un reto. ¿Te atreves a hacer clic?
El título ya lo decía todo, era provocador y directo, y precisamente por eso funcionaba. La gente lo compartía como una especie de juego psicológico. Si te lo enviaban, no podías evitar entrar, y si entrabas, no podías salir. El truco estaba en la forma. No te obligaban, el mensaje no era haz clic aquí, era no vas a hacerlo porque no eres tan idiota, ¿verdad? Miles de usuarios cayeron en esta trampa, y no solo una vez. Lo peor es que se compartía entre amigos, entre compañeros de clase, incluso entre desconocidos. Sí, yo creo que el decirles que no lo hicieran se hizo todavía peor. Internet se llenó de avisos, foros con títulos como no entréis en esta web o no hagáis clic en este enlace, pero era inútil. Porque por cada advertencia había otro usuario dispuesto a reírse de ti. Empezaron a circular leyendas, algunos decían que el virus borraba el disco duro, otros aseguraban que una vez entrabas, te espiaban por la webcam. Sí, incluso se decía que la web estaba conectada a hackers chinos, rusos o japoneses. Nada de eso era cierto, pero el miedo ya estaba sembrado, y eso hizo que aún más gente quisiera entrar. Se convirtió en un fenómeno tan popular que empezaron a aparecer vídeos y memes. Apareció en creepypastas, en videojuegos, en referencias ocultas dentro de foros, era parte de la cultura de internet. Y no necesitaba una campaña publicitaria, ni bots ni algoritmos, solo necesitaba una cosa, que alguien hiciera clic. You Are an Idiot fue una de las bromas más virales, molestas y conocidas de la historia de internet. Y sin embargo, nadie sabe con certeza quién la creó. Las teorías no dejaron de circular. Algunos creen que todo fue obra de un troll solitario. Otros apuntan a grupos de foros antiguos como 2channel, donde se decía que el archivo Flash original había aparecido antes en japonés. Damn. Incluso hay personas que aseguran que el autor se hacía llamar Daki, un nombre que aparece en versiones antiguas del archivo SWF. Andrew Regner es la única persona que aparece en los registros oficiales del dominio youareanidiot.org. Lo registró en 2004 y ya está. No hay fotos suyas, no hay publicaciones, no hay actividad asociada al virus más allá del hecho de haber registrado el dominio. Pero hay algo que nunca ha terminado de encajar. ¿Cómo llegó Andrew Regner a tener acceso al script original? Porque en 2002 clonar una web no era tan sencillo como hoy, no existían herramientas como ahora. No podías simplemente inspeccionar el código o descargarlo con un clic, y menos si se trataba de una página que desapareció tan rápido como You Don't Know Who I Am. Entonces, ¿cómo lo consiguió? ¿Tenía acceso directo al archivo? ¿Formaba parte del mismo entorno en el que nació el virus? Sea como sea, no fue casualidad. No era algo que cualquiera pudiera haber replicado con tanta precisión. Y eso solo alimenta la sospecha de que Andrew no era un espectador más. Años después, la página web fue vendida a una empresa desconocida. Y eso abre una nueva posibilidad. Andrew podría haber sido el creador de todo. Podría haber creado el virus, las distintas páginas web. Varias cuentas falsas en foros, blogs o comunidades de la época serían suficientes, no haría falta mucho. Solo algunos posts hablando del virus maldito, otros advirtiendo de que no entres bajo ningún concepto, y ya estaría. La curiosidad haría el resto. ¿Fue Andrew el creador real? ¿Lo programó él? ¿Solo lo compró? La realidad es que no hay pruebas reales, solo mensajes perdidos, comentarios en foros que ya ni existen. Al no haber rostro ni autor declarado, la figura detrás del virus se volvió casi leyenda, un fantasma digital, alguien que aparentemente no buscaba fama ni dinero, solo dejar una marca, y lo consiguió. Lo logró. Con el tiempo, You Are an Idiot desapareció, pero su risa no. El código original dejó de funcionar en la mayoría de navegadores, Adobe Flash fue retirado, y las ventanas emergentes ya no tenían el mismo efecto. Pero eso no detuvo a Internet, al contrario. Solo era cuestión de tiempo antes de que empezaran a aparecer clones. Uno de los más conocidos es youareanidiot.cc, una réplica inofensiva creada por un usuario llamado Enderman. Misma animación, mismo sonido, pero sin pop-ups, sin scripts maliciosos, solo el recuerdo. El sitio fue reescrito completamente en HTML5 para que pudiera ejecutarse en navegadores modernos, y el código se publicó abiertamente en GitHub, pero no fue el único. En 2013, un youtuber especializado en virus informáticos, conocido como Danuk1, lanzó una versión propia, youareanidiot 2.0. Esta vez no como ataque, sino como experimento. Quería demostrar que con las herramientas adecuadas era posible recrear el mismo efecto que años atrás había colapsado millones de ordenadores. Y lo consiguió. El proyecto empezó a funcionar en navegadores actuales, una réplica fiel, pero segura. También se distribuyeron versiones del virus como archivos ejecutables, algunos disfrazados de documentos de Word. En algunos casos los clones eran más peligrosos, keyloggers, backdoors, troyanos reales que no solo molestaban, sino que robaban datos o controlaban el sistema en segundo plano. Estos malwares más agresivos empezaron a circular por la dark web, páginas de descargas piratas, foros ocultos, y aunque nunca alcanzaron la fama del original, sí que llegaron a ser una amenaza real. You Are an Idiot no era solo una página, era una experiencia. Y como toda experiencia, dejó huella. Durante años hubo un miedo real a hacer clic. No importaba si el enlace venía de un amigo o de un desconocido, dudabas. Porque sabías que podías acabar con el ordenador bloqueado escuchando esa risa en bucle.